Mientras usted va a abrir su Biblia y vamos a tenerla allí presente en Primera de Reyes, por favor. Vamos a estar meditando hoy y continuaremos meditando en este estimulante y extraordinario tema del periodo monárquico de Israel. Hemos estado, quizás no de manera tan sistemática o cronológica, abordando los temas relacionados al periodo monárquico, pero en Primera de Reyes capítulo 21 en adelante. Hoy vamos a tener por lo menos 2 episodios de la vida de la crisis nacional hebrea que valen la pena tener presente. Téngala allí abierta mientras de alguna manera capítulo 21 de Primera de Reyes. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, y daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, de que yo te daré a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió. Se deprimió el rey. Y vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Se respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. O que sin más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Que el Señor bendiga su palabra en este día y siga añadiendo sabiduría y ciencia a nuestras vidas. Estamos ante quizás un episodio por demás interesante de lo que la crisis moral de una nación puede traducir. Estamos ante lo que quizás ya habíamos visto como un anticipado evento ya de estatura profética, el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel. Nos habíamos encontrado con que en el capítulo 8 de Samuel nos ubicábamos en el contexto de cuáles eran los posibles quebrantos que acompañarían a la nación de encontrarse con líderes autoritarios, con la autocracia, con el totalitarismo y con cualquier forma de uso arbitrario de la violencia que el Estado podría emplear en contra incluso del mismo pueblo. Nos encontramos, si usted me permite, en Primera de Samuel, y vamos y leemos nuevamente lo que en el capítulo 8 de Primera de Samuel se nos dice. El Señor le dijo a Samuel, después de que se había molestado profundamente: oye, no te están desechando a ti, me están desechando es a mí. La gente, cuando está pidiendo un rey, se está olvidando de que el auténtico rey de esta nación soy yo. Ellos no quieren ser regentados por Dios y su precepto, quieren una estructura burocrática, quieren un aparato, toda una estructura burocrática de poder, porque es el reflejo cultural de su entorno. Su realidad cultural y social es muy distinta a la que su fe de alguna forma les enseña,
Y ellos quieren contemporizar con los valores de su mundo, no con los valores y con los principios que yo les he enseñado en mi palabra. Ellos quieren vivir de una manera más amalgamada a su precepto cultural que al precepto divino. No te desecharon a ti, Samuel, me han desechado a mí, le dijo el Señor. Pero las implicaciones que tendrá esta decisión de apostar por la hipertrofia del Estado, por encumbrar algunas estructuras burocráticas como sistemas de poder, van a tener implicaciones nefastas para la nación. Miren algunas de ellas. Y refirió Samuel todas las palabras que Jehová al pueblo le había pedido rey, y dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Van a tener aparatos de protocolo. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de 5 entenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Qué interesante. Bueno, y a mí me ha motivado esta lectura a una inquietante cruce, o una fusión de horizontes, diría Gadamer, entre la experiencia, qué podría un cristiano esperar de las realidades de gobierno, cuál es la respuesta que un cristiano tiene frente a los grandes dramas políticos del mundo contemporáneo. ¿Será este tema un tema de interés para la espiritualidad? ¿Será que los cristianos tenemos algo que opinar sobre los grandes temas geopolíticos y sobre las realidades de nuestra cotidianidad económica, social, politológica? Pues yo creo que sí. Y creo que por aquello que decía el general de Gaulle, y lo mismo diría la filósofo israelí Hannah Arendt, la política es un tema muy serio para dejárselo a los políticos. Esto es un tema muy serio para dejarlo en manos de políticos. Y ahora que tenemos cicatrices, con mayor convicción lo afirmo. ¿Por qué? Bueno, fíjense que ahorita yo tuve que contener las lágrimas para no parecer una muchachita aquí, cuando vi a dos de nuestros hijos espirituales llegar a esta casa de oración una vez más y llenar de alegría nuestro corazón. Pero nosotros tenemos el corazón partido, como dice la canción, porque esta iglesia, casi el 80% de su gente tuvo por razones económicas que emigrar de este lugar. Esta es una nueva generación de la iglesia Alfa y Omega. Esta es la tercera camada de la iglesia Alfa y Omega. Pero así como muchos de ustedes son hijos de esta casa, hay cualquier cantidad de familias, de vidas, en una diáspora que muchos de ellos no eligieron. Porque nadie debería emigrar de su país por razones políticas o económicas. Si usted emigra es por razones personales, porque quiero vivir en otro sitio, pues, o quiero estudiar, o quiero tener una experiencia cultural. Pero nadie debería emigrar de un país por razones políticas o económicas. Tenemos un proceso en donde prácticamente 1/3 de la población venezolana está fuera del país. Y las implicaciones familiares de estas decisiones políticas son monumentales. Son monumentales. Ahora, es políticamente incorrecto abordar un problema que ya el Señor nos anticipaba como una crisis en 1 de Samuel capítulo 8. La necedad de nuestro corazón, nuestra apuesta por mesías terrenales, nuestra apuesta y nuestro adúltero corazón por atesorar esperanzas terrenales mesiánicas,
nuestro resentido corazón frente a la prosperidad ajena nos llevó a vaticinar o a apostar por modelos políticos que hoy tristemente nos tienen en una terrible diáspora y que vienen a confirmar lo que de manera categórica y taxativa el Señor nos dice en su palabra. Es increíble ver que incluso cuando ustedes clamen por un hombre que pueda traer dolor a su tierra, yo no les voy a escuchar. Y se va a prolongar la agonía de su elección por mucho tiempo para que de alguna forma quede bastante claro que yo soy Jehová. Y nos diría en este caso Calvino, cuando Dios está enojado con un pueblo, le envía malos gobernantes. Un ejemplo de un mal gobierno fue el de Acab. Y justamente estamos viendo cómo la arbitrariedad del poder se puede convertir en un problema de estatura espiritual. Interesantísimo estudio de cómo nosotros podemos envilecernos dentro de toda esta dinámica, dentro de todo este sistema de opresión política, porque no solamente estamos ante un Acab, que es un personaje ya bastante nefasto de la historia de Israel, sino también su mujer Jezabel, que es el tipo o el prototipo de la mujer corrupta por antonomasia. Ella merece un estudio aparte. Jezabel merece que nosotros exploremos la condición de la femineidad en el poder y tengamos un estudio bíblico aparte, porque acá Jezabel es un tipo de la corrupción femenina y del ardid femenino cuando está articulado con el poder. Sin embargo, no me deja de ser interesante cómo no solamente Acab y su mujer fueron un factor de deterioro para todo el proceso de la nación de Israel y cómo fueron algunos de los que mayor contribución emplearon para la posterior diáspora y el posterior exilio que las tribus del norte tuvieron que sufrir por parte del poderío militar asirio, sino que también el pueblo respaldó la decisión de esta mujer, llamando a los ancianos, a las autoridades y al pueblo para que incurrieran en el delito de la simulación de un hecho punible. Vamos a decir que Nabot blasfemó a Jehová y blasfemó contra el rey. Una mujer que no tenía ningún dolor, en este caso no tenía ningún tipo de empatía por el culto a Jehová. De hecho, ella mantenía 400 sacerdotes del culto a Baal y gran parte del aparato litúrgico de ese perverso culto, lamentablemente de origen fenicio, y que fue otro de los elementos en donde se incorporó la cultura ajena del entorno de Israel como un elemento de deterioro, porque tenemos por precepto bíblico, aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que la Escritura nos enseña, mis queridos hermanos. No, la Escritura nos invita a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que logremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y ya en distintas ediciones de nuestro encuentro con este precepto, les hemos dicho que en lógicas semánticas nosotros podemos hacer lo que en ley de lógica formal llamamos una contraposición. Negamos el consecuente y negamos el antecedente y tenemos una equivalencia semántica de lo que se nos pretende sintácticamente revelar o decir. En este caso, si usted me permite una contraposición de Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Si hacemos esa equivalencia semántica, diría así: ustedes no conocen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque se siguen conformando a este siglo. Ustedes no conocen la voluntad de Dios es porque están muy contemporizados con los valores de este siglo. El mundo, lejos de ser impactado por el poder del evangelio, los evangélicos están siendo impactados por el poder de su cultura. A eso es lo que el hermano Leonard Ravenhill
nos decía, y él decía, estamos quizás ante la iglesia más débil de los 21 siglos de peregrinación en la historia. La iglesia más próspera, la iglesia que está afrontando los mayores cánones de esplendor estético, económico, social, mediático. Nuestras iglesias son portentos en términos sociales. Tengo que recordar la experiencia del hermano en la Mega Frater en Guatemala, donde se le llamó desde el Banco Central de Guatemala diciéndole: hermano, tenga mucho cuidado con el proyecto que adelanta la Mega Frater acá en nuestra nación, porque la construcción de esa Mega Frater, que es una ciudad cristiana, está modificando todo el Producto Interno Bruto de la nación. Una iglesia. ¿Somos objeto de preocupación para muchos de los nefastos poderes del mundo contemporáneo? Claro que lo somos. Pero una iglesia será un factor de preocupación solamente cuando sea sal y luz de las naciones. Y eso involucra nuestra militancia y nuestro compromiso irrestricto con la voz de nuestro Dios. No contemporizando con este mundo, vamos a ser un factor de influencia. Es justamente brindando como la sal y como la luz, la sal porque preserva. En este caso es bueno recordar que para nosotros la sal no tiene sentido como un elemento de preservación, porque muchos de nosotros tenemos neveras. Usted que mata un chivo y usted mete el chivo en la nevera. Toletean un cochino y usted ¿cómo preserva el cochino? No dura mucho en la nevera, seguramente, y menos para esta fecha. Sin embargo, usted no quiere que se le dañe, usted piensa en una nevera, cómo refrigerar el cochinito y el marranito, y nadie piensa en la sal. Pero en el mundo antiguo la sal era un factor de preservación, no solamente de sazón. Usted ve cómo los pescados, un pescado, ¿qué más vulnerable en términos de degradación biológica que el pescado? Y usted se puede comer un pescado con muchos meses, incluso años. Hay bacalaos que tienen cualquier cantidad de tiempo salados y usted se los puede comer. Igual un chivo, muchacho, un chivo salado es cosa seria. ¿Usted ha comido eso? No, hablando en serio. Usted pone en remojo ese chivito, compadre, eso es otro estudio bíblico. La sal no es solamente para sazonar, es que la sal preserva la corrupción. Y la imagen bíblica cuando habla de la iglesia como sal y luz, es que, bueno, ya nos queda bastante claro que la iglesia es un factor de preservación de la entropía moral de las sociedades. La presencia nuestra es un factor de intimidación a las fuerzas del mal. Si usted es un cristiano vertical, alguna gente tendrá pudor en decir groserías delante de usted. Si usted es un cristiano vertical, algunas personas van a tener pudor en compartirle a usted la posibilidad de compartir un hecho de corrupción. Chico, ¿qué tal si vos y yo hacemos esto? No le digas a él porque ese gilo hasta el carreto. Ese gilo hasta el carreto. Preocúpese si usted recibe alguna invitación de inmoralidad, porque lo están pensando que usted es tan inmoral como el que le convocó. Y están diciendo, a lo mejor tiene una vulnerabilidad. Y es que la iglesia, cuando usted explora 21 siglos de peregrinación, es interesante observar que la iglesia se hace vulnerable no cuando es perseguida a través del aparato represivo del Estado, porque nosotros hemos sufrido, miren, los 3 primeros siglos de la iglesia fueron increyendo la persecución que el Estado promovió contra la iglesia. En el siglo III llegó a proporciones de exterminio. Era impresionante. Antes del edicto de Milán, antes de que Constantino diera el giro copernicano al planteamiento sociológico de la fe, la iglesia era absolutamente perseguida con propósitos de exterminio demográfico. Hay que aniquilar esta comunidad. Pero mientras más mataban cristianos, más cristianos emergían. El sufrimiento nunca ha sido un factor de deterioro a la obra del Señor. Al contrario, lo abona. Matan a un pastor y nacen 100 más.
Detienen y meten preso a un cristiano y en la cárcel se convierten los que están en la cárcel y los que están afuera también. Y el cristianismo puso en cuarentena al paganismo de los 3 primeros siglos del mundo europeo. Fue porque la gente, cuando los veía morir, particularmente en la cuna de la cultura de Occidente, que era Roma, dirían, pero esta gente se las están comiendo las fieras. Llegaron a ser eventos dantescos, porque Roma, mis queridos hermanos, algunos de sus reyes y sus emperadores solamente hoy llevan por nombre Nerón. Nadie se llama hoy Nerón, solamente nuestros perros. Nadie hoy se llama Nerón. Pero perversos hombres como Nerón, por ejemplo, que empalaban a los cristianos por el recto, en una estaca, que los empalaban, morían por suplicio, desangrados, estacados, los levantaban en una estaca, los bañaban en brea, y los caminos de Roma eran alumbrados con los cuerpos incandescentes de los cristianos. Eran los faroles para alumbrar los caminos, para decir, no creas en ese Jesús, porque mira que lo que te va a suceder. Les cosían pieles de animales en el cuerpo y los arrojaban en el circo de Roma para hacer eventos dantescos donde los tigres y los leones se comían a los cristianos. Esto a la vista del pueblo. ¿De dónde creen ustedes que viene la expresión darle pan y circo? Pues Roma entendió muy bien cómo los aspectos del entretenimiento son un elemento para adormecer la actividad crítica del pueblo. Si tú tienes entretenida a la gente dándole pan y dándole circo, entretenimientos, la gente no va a pensar en los hechos de corrupción, la gente no va a pensar en los excesos del poder. Lo que va a estar hablando entre semana es cómo el cristiano se defendió del león que se lo comió. Hermanos, detrás del poder, ¿usted sabe el activo que tiene Satanás detrás del poder político? Usted sabe lo que Daniel vio cuando vio fieras, inefables, animales que daban intimidantes, leones, leopardos, osos, y luego la imagen que será la del anticristo de una bestia que tenía de todos los demás, pero que era indescriptible. La perspectiva divina del poder es de bestias, de animales irracionales. Lo que se esconde detrás del poder es inefablemente malo. Y podemos ver los aspectos más corruptos de la naturaleza humana tomar expresión cuando el poder se delega en el hombre. Y por eso aquel apotegma tan famoso, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo interesante es que la iglesia, a pesar de ser perseguida, un Policarpo, el pastor de Esmirna, por ejemplo, fue asesinado, la iglesia seguía creciendo, porque el deterioro, el quebranto, el dolor, nunca fue un factor de deterioro para la iglesia, por lo menos en términos de proyección y de crecimiento. La iglesia más grande del mundo ya no es la iglesia de los Estados Unidos. ¿Saben dónde está la iglesia más grande del mundo en este momento? En China. En un lugar donde está prohibido predicar el evangelio. Lamento no haber traído las imágenes de cómo el sufrimiento de nuestros hermanos en China, lejos de ser un aspecto que va en deterioro de la promoción y la proclamación del evangelio, ha servido como el acicate para la consolidación misionera de la China profunda. El trabajo de Hudson Taylor no fue en vano. Y el trabajo de grandes hombres de Dios, que hoy este libro está absolutamente prohibido. En el año 2011-12 tuve la bendición de tener aquí a una misionera que hizo labores en China, nuestra querida hermana Alejandra Castro, y ella nos comentaba cómo ella tenía que cambiar todas las semanas del lugar donde sería el culto, porque si no el Estado la iba a detener y la iba quizás indefinidamente a mantener la presa. Es prohibido predicar el evangelio. Decían, damos una fecha y no vamos para despistar a las autoridades, no podemos llevar la Biblia, por lo tanto tenemos que aprendérnosla de memoria
apréndetela de memoria. Y a ellos les resulta inverosímil que los occidentales tengamos la Biblia y no sepamos dónde está el libro de Joel. ¿Quiere ver pasar trabajo a alguien que no lee la Biblia? Busque Abdías. Pelar por el índice. Estos hermanos se la saben de memoria. Valoramos lo que no tenemos. Y lejos de ser un factor de deterioro para la proclamación del Evangelio, la persecución de la iglesia en China y el florecer de la iglesia underground en la China profunda ha sido un factor de promoción y de proclamación de la verdad del Evangelio. Han crecido, han podido tener un testimonio y hoy son la iglesia más grande del mundo porque la persecución ha sido un factor maravilloso. Un acicate que hasta el día de hoy sigue siendo, no sé por qué, razones providenciales así lo han dispuesto, el poder de nuestro Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que damos gloria a nuestro Dios en nuestras persecuciones, angustias, quebrantos, porque en medio de nuestra debilidad Dios nos hace fuertes. A su nombre sea la gloria. Escuche eso. Era la afirmación que Pablo le animó particularmente el ministerio de Pablo. Pablo decía, bueno, ¿qué idea tienen ustedes de éxito de un ministerio que se monta el pastor en un barco y el barco se hunde? Naguará. Y se hunde el barco y se queda un día y medio flotando en una tabla. ¿Usted se imagina quedarse en el mar Caribe flotando con una tablita entre Punto Fijo y Aruba? Compadre, y que te pasen los tiburones por abajo. Un viaje misionero paulino era peor que un viaje de estos. A mí me dicen Pablo, ¿sabe? En muchas cosas. Hay hermanos que me dicen, el pastor se parece a Pablo y a Job en muchas cosas. Una vez yo iba para Maracaibo y alguien necesitaba ir para Maracaibo. ¿Y quién va para Maracaibo? El pastor. No, yo mejor me voy en el carrito. Yo mejor me voy en carrito. Le dio miedo viajar conmigo. Y tienen razón, yo tengo que decirlo, tienen razón. Yo le aseguro que la va a pasar muy bien en términos de que va a estar entretenido. Hemos tenido mucha oposición siempre, en muchos aspectos. Y alguien podría decir, pero ¿no se supone que un hombre de Dios lo debería respaldar? ¿Por qué le pasan estas cosas a Nabot, por ejemplo? Nabot era un hombre noble, era un hombre íntegro. Hasta donde llega nuestra información, él pudo haber sacado mucho provecho económico de lo que entendemos era el patrimonio que había heredado, pero por precepto divino, él no debió haber vendido la herencia de sus padres. En este caso, su viña, apetecida por el rey, él pudo haber sacado mucho provecho de haber deshonrado algunos principios familiares. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué le pasa esto a Nabot? ¿Por qué le pasa esto a Pablo? Y usted puede ver que Pablo tenía una historia interesante y vamos a seguir evaluando esto. Primera de Corintios, por favor. Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios vamos a ver algunas de las descripciones y las particularidades del viaje misionero paulino. En el capítulo 11 dice algo interesante Pablo. Verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Ha leído usted con detenimiento la agenda paulina? En peligros de muerte muchas veces. ¿Cuántos podríamos perseverar en la agenda evangelística y misionera si se nos anticipa la posibilidad de morir? Vamos a leer, como diría Vygotsky, de manera significativa, no pasarle por encima como el perro que tumbó la olla. ¿Puede usted entender el punto paulino? ¿Cómo perseverar en el contexto de una abrumadora
y nada estimulante persecución. Son ministros de Cristo. Estaba hablando de los falsos apóstoles que querían presidir la asamblea en Corintio y de los falsos ministros que estaban presentes en ella. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Quién podría decir, hermano, yo lo que te garantizo es que tu llamado va a estar lleno de cárceles, amenazas de muerte y de azotes? No es para nada fácil. ¿Está entendiendo el punto, Paulino? Interesante, porque a mí sí me interesa entender esto, porque aquí yo necesito tener lo que estos hombres tienen. Yo necesito cultivar en mi vida lo que estos hombres afrontaron y tuvieron como riqueza espiritual. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 3 veces naufragio, se te hundió el barco 3 veces. Hermano, si usted le pregunta a cualquier transeúnte en la calle Manaure y usted le dice, mira, ¿sabes que tengo un amigo que lo metieron preso, que lo azotaron, que tiene amenazas de muerte, se montó en un barco, se le han hundido 3 barcos, lo han metido preso? ¿Usted sabe qué le dice el común caminante de la Manaure? Está azarao. Está azarao. Y la mayoría de esa gente dice, yo no voy a buscar. Yo llegué a escuchar una vez a una hermana, no puedo decir que es hermana. Yo escuché una vez a alguien decir que no se metía evangélico porque se azaraba. No, yo no voy, es que se azaran. Se azaran. Y el folclore popular viene a imponerse por encima del precepto divino. Pues, mis queridos hermanos, para tu consuelo tengo que decirte esto. Usted ve a Acab violentar el derecho de Nabot. Usted ve a Nerón arrojar a los cristianos al circo. Usted ve las embarcaciones paulinas hundirse en alta mar en el Mediterráneo. Usted puede ver los quebrantos asociados, en donde Pablo dice, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y usted podrá preguntarse, ¿y dónde está Dios en la ecuación? Pues tengo para su consuelo y para nuestra interpretación de estos quebrantos, el único cielo que Acab probó fue haber probado las mieles del poder mientras estuvo con vida. El único infierno que los hombres de Dios viven es el que están padeciendo por haber proclamado el Evangelio. El único infierno que nosotros viviremos como hombres y mujeres de Dios son los que están asociados al glorioso servicio de proclamar y anunciar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ese padecimiento, claro que lejos de envilecerme o de mostrar que estoy azarado, lo que está demostrando es que la naturaleza que Él hizo morar en mí está en abierto antagonismo con el mundo al que yo proclamo. Y que el Dios al que yo sirvo y el Espíritu que mora por la fe en nuestras vidas no tiene ningún tipo de paralelismo con la naturaleza corrupta de este mundo. El único infierno que los cristianos viviremos es el padecimiento asociado, en este caso, a proclamar el Evangelio, pero aún ese padecimiento es glorioso, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. A su nombre sea la gloria. El único cielo que ellos vivirán. ¿Puede usted imaginar, mi querido hermano, lo desproporcionada de nuestra ventaja? Aquí yo quiero pararme como la respuesta que Eliseo le tuvo que brindar en una ocasión a uno de sus discípulos al ver la abrumadora poder de los enemigos de Israel. Y él le dijo, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pues el Señor tiene que quitarnos también el velo para entender que a pesar de la habilidad de los poderosos para torcer el derecho, hay un Dios que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz
y tu derecho como el mediodía. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es esperar en el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, usted podrá meditar en eso y decir, mira la habilidad de Acab y de Jezabel para incurrir incluso en la posibilidad de la simulación de un hecho punible. Van a acusar falsamente a Nabot para sustraer su propiedad, su legítima propiedad, la que Dios le ha conferido, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Qué bueno es entender que el auténtico propietario de nuestros bienes es Jehová. Eso te da conciencia de mayordomo, no de propietario. Y yo esto lo he dicho en algunas digresiones que hemos tenido, pero el neoliberalismo o las posturas liberales afirman de que la propiedad del sujeto, el socialismo y el estatismo afirman que la propiedad es del Estado, y el Señor se ríe de los dos diciendo, ni tuyo ni tuyo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si el Estado dispone algo y si el individuo es propietario de algo, es porque Jehová delegó esa propiedad en él. Hermano, la muerte le demuestra a usted que usted no es propietario de nada. Hoy somos y mañana no. No va a caber en tu tumba. No vas a poder disfrutar lo que quizás amasaste en vida. Lo va a heredar otro que ni siquiera lo mejor tú conoces. Esa es la vanidad descrita en el libro de Eclesiastés y la efímera condición humana en su búsqueda de sentido. No hay designio ni propósito racional en esta orientación, pero hay ventaja en la fe, claro que la hay. Es como diría Leonard Ravenhill, también lo afirmó diciendo, mira, de nuestra parte está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y 2/3 de los ángeles. ¿Qué querés? ¿Que me ponga a llorar? La ventaja es mía. Por algún motivo de su amor que yo desconozco, Él me arroja ante la debilidad para que la arrogancia, la soberbia y la autosuficiencia que puede estar presidiendo mi carácter se vea confrontada por la realidad de mi debilidad. Qué bueno es que el Señor demuestre lo frágiles que somos. Qué bien le viene a nuestro ego que se inflama y es tan enfermizamente inflamatorio. Qué susceptibilidad a la inflamación tiene el ego, a la autosuficiencia, a la arrogancia, al pensar que tus competencias serán suficientes o tus habilidades y destrezas. Qué buena estocada el Señor nos brinda en la debilidad para manifestar y decir, no vas a vencer con ejército, no será con tu fuerza, no son tus títulos, no son tus contactos, no es tu preeminencia social o política. La gente vence es por mi Santo Espíritu. A su nombre sea la gloria. Qué interesante es que Dios nos ponga en eso. La ventaja es nuestra. Ahora, esa ventaja se abraza por la fe. Y Dios nos deja ver que después de todos nuestros padecimientos, por muchos que sean, empalidecen cuando usted los pone en perspectiva eterna. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cómo se llama el edificio este? Don Silverio. Don Silverio. Imagínese que el edificio Don Silverio es una roca, es una sola pieza monolítica de acero inoxidable. Ese edificio que tenemos allí, creo que tiene 12 o 14 pisos. Imagínese eso como una barra de acero inoxidable monolítico, no que tenga apartamentos en el medio, no, eso es una sola barra de acero. Un chuchube cada 100 años le va a dar un golpe con su pico y se va. 100 años después, el chuchube viene y le da otro golpecito con su piquito y se va. 100 años después, el tatara y del chuchube, porque debe estar ya muerto,
le da otro golpecito con su piquito y se va el chuchubito. Cuando todos los chuchubes destruyan al don Silverio de acero, entonces habrá pasado un segundo en la eternidad. La ventaja es nuestra. Abrumadoramente es nuestra. El único cielo que Acab probó y que Jezabel vivió fue lo que ellos disfrutaron en su esfuerzo de corrupción. Qué terrible debe ser habitar en un lugar donde la llama no se apaga y donde el gusano nunca muere. Que cuando cierren sus ojos, lo primero que van a encontrar no es el rostro de su Señor y Salvador, sino una condenación eterna esperando por ellos. La ventaja es nuestra. Sin embargo, ¿qué sucede? Y hay mucho que estudiar y que aprender del poder en estos términos. El Señor está diciendo, yo se los dije, cuando ustedes apostaron por modelos distintos al que yo propongo, cuando ustedes apostaron por poner su esperanza en un hombre, yo les dije que ustedes iban a perder hasta sus tierras. Yo se los dije. Qué odiosa es esa palabra, yo te dije. Yo te lo dije. Qué tremendo, ¿no? Pero nadie le gana en sabiduría al Señor. Y algo que resulta interesante es que uno puede decir, qué malos los políticos. Pues yo voy a ser ahora de abogado de ellos. Y me voy a poner hay una autora a la que yo he recomendado aquí a los estudiantes, a los profesionales de la educación, a los que están interesados en la investigación social y que ahorita tendrán algunos quebrantos en términos metodológicos que afrontar cuando ustedes, por razones de consistencia, de coherencia conceptual, metodológica y epistémica con su fe, no podrán suscribir algunas de las ideas de los autores que ustedes emplean para respaldar sus propuestas académicas. Yo particularmente les he dicho a ustedes, Martin Heidegger se ha convertido prácticamente en una vaca sagrada dentro de nuestras maestrías y doctorados. Y yo veo que con cuánto entusiasmo se brinda una apología del pensamiento heideggeriano, y no se equivocan al decir que fue uno de los pensamientos o el pensamiento más influyente del siglo XX. Pero yo tengo que decirles que fue el pensamiento más influyente para mal de nuestra condición social y política. A nadie se le ocurre pensar de que Martin Heidegger fue miembro del partido nazi y que las ideas, como diría don Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, se expresan y se interpretan mejor desde la biografía de sus autores. El pensamiento de Heidegger nos puede indefectiblemente llevar a los planteamientos políticos que él abrazó. Hannah Arendt fue novia de Heidegger. Ya eso es un tema de farándula filosófica y cultural, ¿no? Ya eso ya es otro tema, que si Wittgenstein era homosexual, que si lo mismo se dice de Gianni Vattimo, que si Karl Jasper también tuvo algo con Hannah Arendt, eso ya no es problema nuestro. Lo cierto es que Hannah Arendt, como judía, se paró en el otro punto a evaluar el episodio del exterminio nazi, y en su libro Los totalitarismos y Auschwitz en Jerusalén, saben que el gran arquitecto del genocidio y de la respuesta definitiva de Auschwitz, él logró salir de Europa y se puso un nombre distinto en Argentina. El tipo se escondió en Argentina con una identidad falsa. El Mossad judío dio con él. Esto del Mossad es un temazo. Hay una película sobre Eichmann en Jerusalén, interesantísima. Los judíos del Mossad lo logran capturar en Argentina, lo sacan secuestrado y lo ponen en Jerusalén para adelantar un juicio contra el arquitecto genocida que llevó a cabo el exterminio de más de 6 millones de judíos en esa experiencia inefable
Porque el general Patton, un macho de 7 suelas con 2 revólveres en la cintura, cuando vio lo que vio, se fue en vómito. ¿Hasta dónde puede llegar la miseria humana? ¿Y saben lo que llegó a hacer Eichmann cuando estaba en un juicio, en el juicio en Jerusalén? Usted mató a 6 millones de judíos, sí los maté y no me arrepiento. Y escupió y un esputo y dijo, ese escupitajo vale más que los 6 millones que yo maté. A él lo matan. Pena de muerte para Eichmann. Pero Hannah Arendt, en su testimonio, que vale la pena, los investigadores sociales, porque tenemos allí un presupuesto antropológico muy cristiano. Y esto despertó furia en la comunidad hebrea, porque Hannah Arendt le dijo, ¿tú crees que nosotros no podemos hacer lo mismo que él hizo? La banalización del mal, la forma en la que hay una estructura de poder que puede arrastrar hasta la persona más común, a la que menos se te imagina que puede hacer daño, se puede convertir en un genocida, irreflexivo y perverso. Lo que llama la atención de la convocatoria de Jezabel: poned 2 hombres perversos delante de él y que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Búscate a alguien que hable mal de él y que la gente lo crea. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel los mandó. Aquí todos tenían la culpa. Y se demuestra una vez más cómo los totalitarismos pueden convertir gente buena en un engranaje más del eje del mal. No nos exime de culpa esto, porque alguien puede decir, yo estoy recibiendo órdenes. Pero ustedes vieron cómo 3 muchachos en Babilonia la semana pasada les dijeron, tú vas a perder no solamente tu cargo, que es tu salario, tu 15 y tu último, vas a perder la vida si tú no te arrodillas ante mi Dios. Y ya vimos la respuesta que desde la fe se tiene que brindar a estos desafíos. Ya hemos visto entonces cuál es la postura de un cristiano frente a estos excesos del Estado. ¿Cómo podemos nosotros afrontar el desafío de la impiedad, a pesar de que pueda ser instituida como un aparato de banalidad del mal y yo pueda ser un engranaje más de toda esa arquitectura del poder? Pues los 3 jóvenes en Babilonia nos dijeron cómo se responde. Nuestro Dios de tus manos nos puede librar. Nuestro Dios es todopoderoso y Él es el que reina soberanamente. De tus manos me librará, y si no nos libra, yo quiero que tú sepas, oh Rey, que sea en vida o sea en muerte, Cristo va a ser glorificado en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es que usted abrace esa entera convicción. Pues un cristiano, como diría Dietrich Bonhoeffer, porque vamos a traer el paralelismo de Nabot, de Jezabel y de Acab. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Muchísimas veces ha pasado. Pero ustedes saben quiénes apoyaron a Hitler también cuando él estaba asesinando judíos. Los pastores. Esos eran pastores alemanes. Esos sí eran pastores alemanes. Hay perros más leales que esos pastores. Y la pastoral luterana de Berlín llegó a afirmar que lo mejor que le pudo haber pasado a Alemania es que un nacionalista como Hitler estuviera en el poder. Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer se opusieron, y Dietrich Bonhoeffer, una semana antes de que los aliados tomaran ocupación de Berlín, fue asesinado y fue ahorcado el pastor Dietrich Bonhoeffer. Dejó a su novia sin casarse. Un hombre ejemplar, maravilloso. Lean sus libros. Un testimonio impecable de lo que debe ser la resistencia cristiana frente a los excesos del poder. Dietrich Bonhoeffer decía lo que Desmond Tutu nos enseñó también. No hablar es hablar. No hacer es hacer.
Dios no nos tendrá por inocentes cuando la presunta neutralidad es la respuesta que brindamos frente a los excesos del poder. El que asume posturas de neutralidad, decía Desmond Tutu, se ha puesto del lado del opresor. La neutralidad no existe. Y usted podrá decir, no, yo como iglesia no quiero ser sal, no quiero ser luz. Lo prudente es apartarme y no decir que esto es pecado. Pues ¿sabe qué dice la Escritura? Que cuando la sal no sala, no la van a dejar en el salero. No, la sal déjala ahí, no la vamos a usar. El Señor dice, no, esa sal, si no se usa, tírala para que sea hollada. Porque el que quiera perder su vida, la va a ganar. Pero el que la quiera ganar, la va a perder. En el Evangelio se triunfa muriendo. En el Evangelio se triunfa siendo débiles. Pero en el Evangelio se espera coherencia y consistencia. No os conforméis a este siglo. Preséntate como sacrificio vivo, santo, agradable ante tu Dios, que es tu culto racional. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos se van a presentar como sacrificio ante Él? Bueno, aquí pasó esto. Triunfó aparentemente el mal. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabor delante del pueblo, diciendo, Nabor ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Es una historia muy triste. No les niego que para mí trae consternación de que Dios pudo haber impedido esto. Hermano, si ustedes les dicen, por ejemplo, Dios pudo haber impedido que Juan el Bautista le cortaran la cabeza. ¿Usted se ha preguntado por qué a Juan lo mataron? ¿Usted cree que a Juan lo mataron porque estaba cantando coritos pentecostales enfrente del palacio de Herodes? ¿Qué dijo Juan para que lo quisieran matar? Pero cuando usted explora la biografía de Juan, es más escandalosa su muerte todavía, porque se dice de Juan que de los paridos de mujer ninguno como él. De los paridos de mujer ninguno ha sido como Juan el Bautista. Y esto lo dijo Jesucristo. Esto no lo dijo la mamá o la tía o la persona que quiere a Juan. Usted pregunta por mí a una tía que está en Chile y eso es exagerado. No, eso es lo mejor que hay. Mi tía, ella es la presidenta del club de fan mío. Y usted no le puede preguntar a ella, y yo no le puedo preguntar a ella lo que piensa de mí, porque mi ufano, me puedo poner engreído. No, si mi tía dice mío, muchacho, y mamá está de vicepresidente. Lo que pasa es que tiene que tener más pudor en demostrar los arraigos por su hijo, ¿no? Pero aquí no está hablando ni la mamá ni la tía de Juan, está hablando el Señor Jesucristo, de las paridos de mujer. Ninguno es como Juan el Bautista. Así que de Juan tenemos que decir, naguará, tú sabes que el Señor diga de un hombre eso, es porque ese tipo es hilo hasta el carreto, compadre. Ese es un tipazo. Naguará, esto no lo dijo el aparato de propaganda, esto no lo dijo la novia de Juan, ni lo dijo alguien que lo quería mucho, lo dijo el Señor, el que tiene ojos como llama de fuego, el que puede ver lo más íntimo del corazón. Tremendo. ¿Cómo debería terminar la vida de un hombre así? Bien. Debería terminar con 110 años, 120 años, enseñando a nuevas generaciones la palabra, sentándose a brindar precepto y orientación a las nuevas generaciones. Yo me imagino a Juan durando y fundando iglesias hasta que se muriera, ya de viejito, hasta con silla de ruedas, y lo despedimos. No, se muere joven, decapitado, porque una stripper pidió la cabeza de Juan. Ahora, Juan, cuando se encontró frente a la perversión del poder, ¿cuál fue la respuesta de Juan? Vamos un momentito a Lucas capítulo 3, para que usted vea
que es inevitable encontrarse con esta crisis. Saben que el problema de Herodes, cuando usted explora otro exceso de poder, Herodes era un idumeo, es decir, era descendiente de Edom, de la resentida familia de Esaú. Estamos hablando del hermano velludo de Jacob, el hermano que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Recuerdan esa historia? ¿Recuerdan cómo la herencia de la primogenitura la asume Jacob porque amó el premio? Amó al Señor y amó la promesa. En cambio, Esaú la aborreció. Tuvo en poco la palabra de Dios, tuvo en poco la bendición divina, tuvo en poco ser el heredero de la bendición mesiánica. A mí me resulta esto poco. Un plato de lenteja cuesta más que eso. Y viene a ser el prototipo del fornicario que por un momento de placer hipoteca su vida eterna. El fornicario es ese que hace la venta de una vaca por una cabra. O sea, lo que pasa es que es tan bueno el placer que vale la pena comprometer la vida eterna. Náguara. Así de sabios somos cuando pecamos. Es interesante ver eso. Ahora ya veremos cómo Hannah Arendt diría: no te preocupes, Jorge, si no te aferras al Señor. Esto no lo dijo ella, esto lo digo yo. Vos podés ser otro Eichmann, tú puedes ser otro genocida, tú puedes ser otro Herodes. Ahí es donde viene la apología. Herodes puedo ser yo. Yo puedo ser Acab. O usted puede ser Jezabel. Es abrumadoramente intimidante a dónde podemos llegar si no dependemos del Señor. Y cómo el pueblo, los ancianos y los dos perversos fueron un engranaje de toda esa estructura del mal. Vean, si yo les digo a ustedes, ¿a cuál de los dos ustedes van a elegir para salvarle la vida? Ve, este tipo que tengo acá, el Señor dice que de los paridos de mujer ninguno como él. El tipo es hilo hasta el carreto. El Señor se ufana de su hijo y dice que es un siervo y que de los paridos de mujer ninguno ha sido como él. Pero de este lado tengo un tipo que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Negó al Señor. Si se está incendiando un carro y usted nada más puede sacar a uno, ¿a cuál de los dos usted saca? Yo saco a Juan. Vamos a sacar a Juan de los paridos de mujer, ninguno como él. Pues el Señor dijo: no, así no es. Mi Dios cruza las manos para bendecirnos. Es interesante por cómo es eso que Dios cruza las manos para bendecirnos. Cuando a Jacob le trajeron los hijos de José, él puso la mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Y José le dijo: no, así no, papá. La derecha sobre el mayor y la izquierda sobre el menor. Y Jacob: no, yo sé lo que estoy haciendo. Dios también cruza los brazos para bendecirme. Dios a veces me confunde. Y hay decisiones que yo no puedo predecir de su carácter soberano. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es entender que Dios está por encima de mis caminos y de mi entendimiento. Y Dios cruza las manos y dice: los dos van a caer presos. Juan el Bautista lo van a meter preso y a Pedro también lo van a meter preso. Pero a Juan quítale la cabeza y a Pedro vamos a enviar unos ángeles que le abran las puertas, pase por enfrente de toda la guardia romana y después le va a tocar la puerta a la iglesia para que le den comida y que lo alberguen ahí en la noche. ¿Podía Dios sacar a Juan el Bautista también? Claro que podía hacerlo. El problema que yo tengo con algunos que piensan que Dios, no es que Jorge no cree ni en la luz eléctrica. Algunos dicen: esa iglesia es rara porque no creen en sanidad. No, yo sí creo en sanidad. Lo que no me gusta es que me metan los dedos en los ojos. Y personas que están con su... Yo lo que no estoy montado es en el histrionismo religioso de esa gente. Pero yo no es que creo que porque lo escuché.
A mí el Señor hace 42 años me levantó del lecho de la muerte. Y yo hoy, 42 años después, estoy diciendo que soy testigo del poder de Dios, no porque me lo contaron, sino porque Dios me levantó del lecho de la muerte misma. El Señor me levantó contaminado ya con septicemia. El Señor 43 años después me tiene diciéndoles a ustedes que en Él hay poder suficiente para levantarte también. A su nombre sea la gloria. Ese Dios todo lo puede hacer. Ahora, con la experiencia de Juan y de Pedro puedo llegar a una conclusión. Dios puede hacer todo lo que quiere, pero no quiere hacer todo lo que puede. Este es el punto que me distancia de los apóstoles de hoy. Este es el punto que me distancia de Cash Luna, de Guillermo Maldonado y de todos los héroes de algunos que mandan ofrendas y pactos con ellos. Arrepiéntase, ¿sabe? Esto lo digo porque estoy delante de las cámaras. Porque la Escritura dice que el pensar que el don de Dios se obtiene por dinero te pone en presión de oscuridad y de amargura. Nosotros bebemos gratuitamente de la fuente de la salvación. Y no es una ofrenda la que mediatiza mi bendición con el Señor. El justo por la fe vivirá. A su nombre sea la gloria. Y lo seguiremos proclamando. No es un pacto económico el que va a garantizar la sanidad. No es un pacto económico el que va a garantizar la restauración de tu familia. Claro que Dios bendice al dador alegre, pero Dios no necesita de tu dinero para conquistar logros espirituales, porque Él ya pagó el precio de tu milagro, de tu sanidad, a precio de sangre. Y no es el oro ni la plata corruptible del hombre el precio a pagar por mi bendición. El precio a pagar ya Él lo pagó en la cruz y yo me hago heredero de ella por medio de la fe. Pero alguien podría decir, ¿qué pasó con Juan? ¿Por qué Juan lo decapitan? ¿Y por qué a él sí lo sacan? Porque de Juan se dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y la manera que yo salgo del mundo es irrelevante, mi querido hermano. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice la Escritura, y el profeta Isaías lo afirmaba, perece el justo y no hay quien considere en ello, que de delante de la aflicción ha sido quitado el justo. Pues yo, si muero, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y Juan sale y parte porque era necesario menguar. Ya su agenda había terminado. En cambio de Pedro se había dicho, apacienta mis corderos. Todavía le quedaba agenda a Pedro que cumplir. Todavía tenía agenda que completar. Y por eso concluimos que usted será inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Usted será inmortal hasta que ese designio tenga lugar. Ahora, ¿qué metió en problemas a Juan? ¿Será que Juan está en las manos de Herodes? ¿Por qué este tipo estaba tan resentido, vale? Porque primero era descendiente de un idumeo y él no era descendiente de David. Por eso se escandalizó tanto cuando se enteró el padre de él, porque este era el tetrarca, el hijo del Herodes el Grande, este era el alcalde, el tetrarca, porque dividieron en cuatro el territorio del papá. Y dividieron en cuatro y le dieron el tetrarca, la cuarta parte de ese territorio, como un municipio. Y es interesante ver que Herodes tenía miedo porque cuando los reyes magos le dicen, mira, ha nacido el rey de Israel. Él dijo, ¿cómo que el rey de Israel? ¿El rey de Israel soy yo? No, ya nació el Mesías. Y se estremecieron los cimientos del poder, diciendo, yo soy un usurpador. El Mesías no puede venir. Si el Mesías viene, entonces este cargo es de él. Maten a todos los niños que estén en Belén hasta los 2 años. Ese es el rostro del poder, son bestias, infanticidas, genocidas. Maquiavelo diría, porque Maquiavelo hay que leerlo bien. Quizás Maquiavelo no está diciendo lo que tienen que hacer, tanto como decir lo que hicieron.
Maquiavelo encubrió el trabajo de un periodista diciendo cómo se comporta el poder. Si hay que matar a 50 niños para mantenerse en el poder, eso nosotros en politología contemporánea lo llamamos principio de razón del Estado. Y fue lo que Herodes dijo: hay que matarlos, porque se ve comprometida todo el aparato de poder. Yo soy un idumeo que, a pesar de que mis padres y mi gente decoraron muy bonita el templo, porque los reyes totalitarios son muy buenos decoradores, el templo lo pusieron bellísimo, no por eso tú tienes garantía de mantenerte allí, porque estás ocupando ilegítimamente un cargo que solamente le corresponde al descendiente de David. Pero Juan el Bautista le habló al hijo de este sujeto diciéndole: ¿ustedes creen que van a ganar? Ustedes pueden cortar todas las flores, pero no van a detener la primavera. Se pueden cortar todas las flores, pero no vas a poder detener la primavera, decía Neruda. Mira cuál es el problema de Juan y cuál fue el problema de Elías y cuál fue el problema de Nabot. Por esto mataron a Juan. Y añadió: a mí me resulta muy interesante este episodio. Me resulta interesante porque yo lo evalúo en términos de administración de iglesia. Cuando usted entra por aquí, nosotros tenemos la orden de que la persona que nos visita sea bienvenida. ¿Es así o no es así, los de protocolo? Bienvenida, que vean una sonrisa y digan: oye, aquí usted se siente bien, esta es su casa, lo estábamos esperando. Es más, ¿quiere que le diga algo? Estamos orando por usted antes que usted nos visitara. Eso es verdad, estamos orando por aquellos que van a conocer del Señor. Así que muchos de nuestras personas, no es retórica, no es hipocresía. La gentileza no es hipocresía. La Escritura nos enseña que debemos ser amables. Tiene que ser amable. Bueno, hermana, vamos a ser amables. Llévelo hasta la silla. Hay gente que se intimida, no conoce a nadie. Siéntelo en la silla. Espere que llegue allí y le da, si es posible, un cafecito. Y el hermano que se sienta bien. Bueno, Juan el Bautista decía: chico, esa estupidez no va conmigo. ¿Cómo así? Juan el Bautista llegaba y se paraba al frente y no tenía un templo, no tenía aire acondicionado, no tenía luz, no tenía estacionamiento, pero iban multitudes a escucharlo. Y en vez de recibirlo con un aparato de protocolo, les decía: generación de víboras. Se lo pongo en vocabulario de hoy. Mira, vos sos una culebra, un mapanar enrollado sos vos, un cascabel es más bonito que tú. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Bienvenido. ¿Usted se imagina que lo reciban así? Yo levanto campamento. Pero era tan ungido este hombre que no importaba lo lacerante de su discurso, no importaba incluso lo poco diplomático de su interacción social. La gente lo iba a escuchar porque sabía que estaban escuchando la voz de Dios en su vida. Y podían decir: es que hay algo en ese hombre, aquí no hay templo, no hay aire, no, pero está la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que realmente la iglesia debe perseguir como objetivo, que esa gloriosa presencia esté guiándonos a toda verdad. Y viene y les dice: bueno, aquí yo tengo un mensaje sin filtros, ¿lo quieren escuchar? Porque veo muchos funcionarios llegar aquí y la predicación de hoy, yo no los conozco a ustedes, pero el Señor mandó a decir esto. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán. Estaba leyendo otro texto. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dios mío, qué bienvenida tan ácida. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.
Lo que viene a dejar en claro Juan: por mucho que triunfes temporalmente, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El presupuesto, el apotegma fundamental de la teología de Juan es que a Dios usted no lo va a engañar. No importa lo que tú hagas, no importa el éxito que te acompañe, no importa el esplendor, por ahora vences. ¿Quién te hizo pensar que vas a poder escapar al tribunal eterno? Y viene el Señor a través de Juan y les dice, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? No te conseguimos orilla, Juan. Es difícil hablar con un pastor así. A lo que Juan le responde: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vas a tener que vivir un evangelio práctico. Estamos esperando no solamente fruto de labios que confiesen su nombre, queremos conducta transformada. Queremos ver la generosidad como un acto de expresión de la presencia divina. Necesitamos ver que Dios está en tu vida a través no solo de tus palabras, sino de tus hechos. Y respondiendo les dijo: vinieron también unos publicanos que serían el equivalente. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Es el equivalente a un funcionario del CENIAT hoy. Ya me metí en problemas. ¿Cuánto cariño le tienen al CENIAT? Por esto, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Eso no le gustó al funcionario. Si de eso yo vivo. ¿Cómo me vas a decir tú que yo para entrar al cielo tengo que dejar de comer? No, no tienes que dejar de comer, le diría Juan. Dios va a honrar a los que le honran. Y Dios va a abrir puertas donde tú piensas que no las hay. Si tú cumples la voluntad divina, vas a tener más de lo que consigues a través de torcer el derecho. Lo que pasa es que para caminar en el desierto vas a tener que caminarlo por fe. Y te vas a tener que comer el maná de hoy y no guardar para mañana, porque vas a creer que yo soy el Dios del hoy, soy el Dios del mañana también. Si tú en incredulidad guardas el maná hoy pensando que yo no estaré mañana, van a salir gusanos. Yo en el día a día demuestro que soy Jehová. No exijas más de lo que está establecido. Ya de por sí, como lo han demostrado los teóricos de la economía clásica o del pensamiento liberal austríaco, desde el mismo Hayek, von Mises, Rothbard, el impuesto es una forma de enajenar de la propiedad, es la forma en la que la burocracia del Estado se mantiene. El Señor lo dice en primera de Samuel capítulo 8. Van a sustraer lo tuyo para mantener la estructura de su burocracia. Sin embargo, el Señor dice: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, permitiendo el impuesto porque la estructura del Estado también fue constituida por Dios y merece respeto. Sin embargo, los funcionarios no pueden utilizar el poder como un instrumento para torcer el derecho. No pidas más de lo exigido. No tuerzas el derecho. No les gustó eso. ¿Cuál fue el otro comentario? También le preguntaron unos soldados: ¡ay caramba, el ejército! El ejército le dijeron, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Yo me imagino que muchos se fueron diciendo: ese prédica no tuvo unción, porque yo no me puedo conformar con mi salario. Yo no puedo extorsionar a nadie. Pastor, ¿y si yo hago eso no comen en mi casa? Tendría Juan la misma respuesta para decirles: si tú puedes creer en Dios, Dios va a suplir. Y si tú haces lo correcto,
el pan en las manos de Dios se convierten en alimento para miles. Si tú pones lo poco que tú tienes en las manos correctas, que son las de tu Dios, vas a recoger 12 cestas y vas a poder multiplicar lo que Dios te ha dado. La apuesta es que no existe prosperidad sin santidad. Por lo menos la prosperidad a la manera de Dios. Ahora, la experiencia de Nabot, y con esto vamos concluyendo. ¿Cómo termina esta historia? ¿Triunfó la injusticia sobre la violación del derecho? ¿Triunfó la maldad? ¿El que enajenó la viña se quedó así? ¿Pasó eso de esta manera? Ya nos ocuparemos de Jezabel y ya usted verá cómo terminó la vida de esa nefasta mujer. Ya después hablaremos de cómo los perros se la comieron y cómo termina la historia de aquellos que pretenden creer engañar a Jehová. Pero lo interesante es cómo terminó la vida de Acab, el resentido rey que quiso violentar el derecho para sacar provecho de la propiedad ajena. Pasó en un momento, él se arrepiente, tuvo un arrepentimiento temporal, el Señor lo perdona, pero es interesante que este arrepentimiento, como diría Martin Lloyd-Jones, ayer lo publiqué, Martin Lloyd-Jones decía, esperar de un incrédulo los frutos de una persona renacida es herejía. Tú no puedes esperar peras de los olmos. No puedes esperar una conducta transformada si el Espíritu Santo no la ha transformado. Se fue a la guerra, se buscó alianza con Josafat, del rey del sur, y en una de esas mandó a buscar a 400 profetas que le dijeran que le iba a ir bien. Declárenme que me va a ir bien. Los 400 decían, te va a ir bien, anda para la guerra, todo va a estar bien. Uno se hizo unos cachos y con los cachos estaba corneando y diciendo, así el Señor hará al que se oponga a Acab. Y con todo el histrionismo propio de estas versiones sábado sensacionalizadas de la fe. Lo cierto es que se fue a la batalla y Josafat le dijo, aquí no hay un profeta que realmente pueda hablar de parte de Jehová. Y él le dijo, sí hay uno, chico, pero a mí no me gusta escucharlo, porque siempre me profetiza mal para mí. Ese Micaías yo no lo soporto. Pero Josafat le dijo, no hable el rey así, mándelo a llamar. Y Micaías lo mandaron a llamar, mira, no te pongas a inventar como Juan el Bautista, predicar en contra de los poderosos. No te pongas a decir que se conformen con el salario. Decile que le va a ir bien y te va a ir. Declarale bendición. Profetizale que le va a ir bien. Aquí es donde se cae esa tesis. Y Micaías le dijo lo que todo hombre de Dios tiene que responder. Vive Jehová, que lo que el Señor diga es lo que yo diré. Porque un profeta no es el que dice lo que él quiere que pase. Un profeta es el que dice lo que Jehová dijo. Y le dijo, déjame que yo voy a hablar lo que Dios me diga. Lo interesante es que cuando lo tiene de frente, le dice Micaías, yo me imagino que en tono sarcástico, porque la respuesta no le gustó, anda que te va a ir muy bien. Dale. Te va a ir buenísimo, es que te va a ir. Y le dijo a Acab, ¿hasta cuándo yo no te exigiré que me hables la verdad? Ah, ¿querés escuchar la palabra de Dios? Ahora sí la querés escuchar. ¿Sabes qué? El Señor me mostró que Israel se va a quedar sin rey. Se va a quedar sin Señor. Y aquí no va a haber, todo Israel se va a tener que recoger a sus casas porque el rey va a morir en el campo de batalla. Y le dijo a Acab, no te dije yo a este tipo no lo soporto. Ya me profetizó que me voy a morir. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo es eso? Ya tú vas a ver que no se va a cumplir. Dios no es soberano en mi vida. Yo soy libre de elegir. Yo construyo mi mañana, diría la soberbia posmoderna. Y el Señor le dijo, ¿tú quieres saber cómo Dios hace la tarea? Yo vi sentado a Jehová en el trono. Y esto es lo que siempre la iglesia verá cuando está en auténtica comunión con Él.
a Dios sentado en el trono. Cuando violentaste la viña de Nabot, Dios estaba sentado en el trono. Ahora que vas al campo de batalla, tengo que recordarte que hay uno que está sentado por encima de ti. Hay uno que, como vio el profeta Isaías, sus faldas cubren el templo. Hay uno que regenta la historia, es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Ese rey soberano yo lo vi sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo y lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás, pues, y hazlo así. Qué interesante. Porque Dios envía un espíritu engañoso para que aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad crean la mentira. No quisiste recibir del Señor. Te habló el Señor de distintas maneras. El Señor agotó los recursos. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ya que no quisiste recibir la verdad, no me queda más remedio Acab que decir: te voy a enviar un poder para que te engañen. Porque el falso profeta es el castigo de Dios al falso cristiano. Te vas a encontrar con maestros conforme a sus concupiscencias, que te harán y escucharás lo que tú quieres escuchar, no lo que Dios quiere decirte. Y vas a vivir una vida y cada vez se va cauterizando más tu conciencia. Y te voy a enviar como castigo, dice el Señor, la mentira para que la creas, ya que no quisiste recibir el amor de la verdad. ¿Qué les parece? Y Acab se fue y dijo: yo voy a engañar a Dios. Y se fue para la batalla. En la batalla casi matan a Josafat. Y dice la escritura que un soldadito tenía un arco y una flecha, lo agarró y lo tiró a la aventura. Tiró una flecha así como hacer un tiro al aire, sin apuntar, sin buscar nada. Dijo: voy a tirar una flecha para estirarla. Y tiró la flecha así a la aventura, sin apuntar y sin nada, y le cayó exactamente en un lugar donde fue herido el rey. Le cayó una bala perdida. Yo podré morir en un accidente, pero nunca moriremos accidentalmente. Dios es soberano. Y la historia lo que nos ilustra, yo me imagino la vida de la familia de Nabot, la viuda de Nabot, los hijos de Nabot violentados en su derecho, aquellos que no tuvieron fuerzas para poder resistir a los que violentaron su derecho, aquellos que vieron cómo, al igual que Eichmann en Jerusalén, podían escupir en la tierra y decir: ese escupitajo vale más que la vida de Nabot. Aquellos que sin advertirlo fueron engranajes de una fuerza del mal para cumplir propósitos perversos. Aquellos que se convirtieron también en Eichmann. Y aquellos que de alguna manera pensarían: Dios no me va a alcanzar. Aquellos que piensan que pueden torcer el derecho e indefinidamente podrán torcer la justicia. Miren lo que el profeta Isaías, un profeta al que asesinó el rey Manasés,
metiéndolo dentro de un madero y picándolo por la mitad. Aserrado lo picaron con una sierra. El profeta poeta, porque en verdad en Isaías la profecía alcanzó estatus de poesía. Miren lo que dice el profeta Isaías: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¿Qué nos enseña esto? No erréis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Ahora hay una teología formidable en el siguiente verso. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos, en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los poderosos tienen fuerza porque Jehová se las confiere. Ningún poder y autoridad tendría Pilatos si no le viniera de lo alto. Es verdad. Dios es brazo de ellos en la mañana. Y Dios sostiene el poder de los que pueden violentar nuestro derecho. Por algún motivo que desconocemos, su gracia sí lo permite. Pero ese Dios será nuestra fortaleza en el día en que a Él clamemos y en el día en el que le invoquemos su nombre. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. A su nombre sea la gloria. ¿Qué pasó con Acab? Se hizo de tarde y no pudo salir de la guerra. Y el hombre que se disfrazó pensando que podía engañar a Dios, tomando atavios mentirosos, disfrazándose de un transeúnte más, Dios le demostró: yo gobierno los hilos de la historia. Nadie se burla de mí. Murió desangrado, y como lo dijo el profeta: si tú volvieses acá en paz, Jehová no habló por mí. A lo mejor Micaías no salió de la cárcel tampoco, pero Dios no permitió que su palabra cayera en tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. ¿Qué nos enseña esta historia? Hermanos, siempre Jehová vence. Siempre la justicia prevalece. El derecho puede ser transgredido temporalmente, pero tarde o temprano el Señor reivindicará nuestra justicia. Otra lección interesante es que cualquiera puede ser Eichmann también, y que nuestra presunta gentileza se puede convertir en corrupción si nuestra vida no está en absoluta dependencia con Él. Aún los vecinos de Nabot se prestaron para violentar el derecho y no fueron eximidos de su culpa. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie y celebra al Dios que nos da justicia, el Dios que nos da victoria, el Dios que puede exhibir nuestra justicia como la luz y su derecho como el mediodía. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy, al igual, oh Dios, que el profeta, esperamos en ti, Señor. Esperamos por la reivindicación de nuestro derecho. Esperamos para que tú exhibas tu justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Para que seas restituyendo, sanando, liberando, trayendo paz, reposo y consuelo a cada vida, oh Dios, a cada hombre y cada mujer, oh Dios, que hoy necesita que tú reivindiques su derecho. Escúchales, oh Dios.
Atiende a la voz de su clamor, oh Dios. Mira las necesidades que pueden afrontar como familia todos aquellos, oh Dios, que hoy jadeantes, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, muchos de ellos jadeantes esperan solamente en ti. Glorifícate, oh Dios, en nuestras vidas. Multiplica, oh Dios, nuestras fuerzas y permite que podamos sobreabundar en fruto en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras circunstancias. Tu nombre pueda ser glorificado. En Cristo Jesús. Amén y amén.